se confirma, gente, Andrés Pastrana dice que tiene evidencia probatoria donde Gustavo Petro es un narcotraficante. Hoy se confirma. Hoy Andrés Pastrana le dice al pueblo colombiano, al pueblo internacional, que el guerrillero asesino Gustavo Petro es un narcotraficante, es un criminal y un asesino. Hoy Andrés Pastrana no le come a esta rata que ha dicho ser víctima. Y recordemos, Gustavo Petro denunció a Andrés Pastrana porque este dijo que el guerrillero asesino Gustavo Petro era un narcotraficante. Y la rata criminal, el guerrillero, se creyó víctima y fue y denunció a Andrés Pastrana en la fiscalía. Y hoy se le voltea a esta rata y dice Andrés Pastrana que tiene evidencia probatoria para aportarle a la fiscalía para probarle que el guerrillero asesino no es ninguna víctima, es un narcotraficante y un asesino criminal. Escuchen estos explosivos audios, favor, gente, compartir para que se den de cuenta quién es este asesino criminal de Gustavo Petro. Pastrana dice que tiene pruebas de vínculos de Petro con el narcotráfico. Pastrana dice que tiene pruebas de vínculos de Petro con el narcotráfico. Andrés Pastrana aseguró que las pruebas justamente son las ya publicadas por medios de comunicación donde se sacaron las acusaciones de irregularidades en las finanzas del hijo de Petro, Nicolás Petro, de que podría haber recibido dinero de tildados narcotraficantes para la campaña presidencial de 2022, hechos que aún están en investigación. El expresidente Andrés Pastrana 1998-2002 afirmó este martes que tiene pruebas de los supuestos vínculos del actual mandatario, Gustavo Petro, con el narcotráfico antes de asistir a una audiencia de conciliación por la denuncia que el jefe de Estado puso en su contra por injuria y calumnia. Traemos todas las pruebas, dijo Pastrana a periodistas antes de entrar a la fiscalía, donde se celebró la audiencia para tratar de conciliar la demanda que hizo en su contra Petro por injuria y calumnia. Pastrana aseguró que las pruebas justamente son las ya publicadas por medios de comunicación donde se sacaron las acusaciones de irregularidades en las finanzas del hijo de Petro, Nicolás Petro, de que podría haber recibido dinero de tildados narcotraficantes para la campaña presidencial de 2022, hechos que aún están en investigación. Número atención, el presidente Gustavo Petro llegó a la diligencia en la fiscalía para buscar una conciliación con el expresidente Andrés Pastrana, quien fue denunciado por el mandatario por una serie de señalamientos a través de las redes sociales. Todo comenzó el año pasado cuando Pastrana, miembro del Partido Conservador y opositor del mandatario, aseguró en la red social X que la campaña y a la presidencia de Petro no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico, bajo el velo de una farsa denominada paz total. Petro respondió entonces que lo que Pastrana decía en su contra debía corroborarlo en los tribunales, razón por la cual decidió demandarlo. Venimos a cumplir una cita con la justicia, como corresponde a todo ciudadano colombiano. Es un caso histórico en Colombia. Es la primera vez que un presidente de la República denuncia a un expresidente por opinar, por hacer oposición. Ese es un tema muy grave porque aquí lo que está en juego es la libertad de pensamiento, de opinión, de hacer oposición, añadió Andrés Pastrana. El presidente, por su parte, aseguró que acude a la fiscalía a defender la honra y buen nombre de su gobierno. Como demócrata respeto las diferencias, pero no respondo a la violencia del lenguaje reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero, sin más ideas que la agresión verbal. En la querella contra el expresidente, pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas, añadió Petro en un comunicado. Explicó además que de ganar el caso, la indemnización por perjuicios morales que reclama será destinada a una fundación con objeto social.
El país sabe que la Fiscalía fue creada en 1991 como una institución que investiga y gestiona los conflictos sociales con valores muy superiores en grandeza a los que, como canijos, pretenden sacar provecho politiquero de la justicia, añadió. Escándalo en Colombia, denuncian apoyo de narcotraficante a la campaña de Gustavo Petro para presidencia. Una investigación que reveló videos, audios y documentos que están en poder de las autoridades abre una nueva polémica en el país. Denuncia contra campaña de Gustavo Petro por dinero de narcotraficante. Colombia revelan detalles de la financiación ilícita en la campaña presidencial. Confesiones de Nicolás Petro salpican a su papá. Sin saberse lo que va a pasar con las confesiones de Nicolás Petro y su exesposa Dais Vázquez sobre la financiación de la campaña presidencial en el norte de Colombia con dineros provenientes de personajes al margen de la ley y con antecedentes criminales a nivel local y el exterior, se suma un nuevo caso. Ahora denuncian públicamente que un narcotraficante y su esposa habrían dado dinero para el mismo fin en la zona oriental. Todo se informó el domingo 13 de agosto en una investigación liderada por el periodista Ricardo Calderón y la unidad investigativa de Noticias Caracol. Y aunque las pruebas parecen ser fuertes y con muchas bases, el mandatario colombiano respondió vía redes sociales para pedir retractaciones. Denuncia de supuesta financiación de un narcotraficante a campaña presidencial. Según los datos compartidos, se trata de Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, y su esposa Sandra Navarro Trujillo. Ellos habrían organizado un evento de cierre de campaña en una finca de la vereda Morijal de Yopal, Casanare, un día antes de que se llevara a cabo la votación de la primera vuelta presidencial, el 28 de mayo de 2022. Se indaga una posible financiación ilegal a la campaña. Así, se escuchó la voz del periodista en el informe y después contó que de la reunión hubo transmisión vía plataformas digitales, hubo piezas de promoción para votar por Gustavo Petro y proselitismo para que en las urnas ganara el actual presidente de Colombia. En el evento hubo cantantes, líderes políticos y sociales de esa zona del país, pero no estuvo Petro ni alguien de su entorno cercano. Sin embargo, en los registros de video, se identifican personas que después empezaron a ser vinculadas a investigaciones y condenas por actividades ilegales. Puntualmente, se conoció el caso de López y su captura un mes después de la mencionada fiesta con motivo del final de la campaña y el periodista calificó las acciones judiciales por ser contra un poderoso capo de la mafia. Denuncian financiación a campaña de Gustavo Petro. ¿Quién es el narcotraficante que habría financiado campaña de Gustavo Petro en Casanare? En el relato del noticiero colombiano revelaron que Juan Carlos López había sido extraditado a Estados Unidos en febrero de 2013. Todo ocurrió por cargos de narcotráfico. Resulta que este hombre tiene relaciones cercanas y es persona de confianza de Cristóbal Galeano, mencionado en el informe como el capo de capos de la zona de los Llanos Orientales. Según lo que se sabe, el mismo López fue dejado en libertad y regresó a su país en 2015. Buscó relacionarse con el negocio de producción y comercialización de arroz, pero Calderón afirmó que seguía en negocios al margen de la ley y a lo otro era una fachada porque llegó a ser jefe de una banda que sacaba al mes hasta 3 toneladas de cocaína desde La Guajira con destino a República Dominicana y Puerto Rico. Y también había relación con tráfico de armas ilegales para ser usadas por él y su entorno cercano. Todo este contexto llevó a que la policía, la Fiscalía General de la Nación y hasta la de Administración de Control de Drogas de Estados Unidos estuvieran detrás de sus acciones y por eso lo capturaron en junio de 2022, después de la segunda vuelta presidencial que dejó la victoria de Gustavo Petro en las urnas. Vínculo de la esposa de Juan Carlos López con campaña de Gustavo Petro. Hasta ese punto, no se conocían los vínculos y relaciones con la campaña presidencial del narcotraficante,
pero todo habría ocurrido por medio de Sandra Navarro. La esposa del mencionado criminal también fue capturada y dejada en libertad después de explicar por qué tenía varios millones de pesos colombianos y un arma sin salvoconducto. Y es que ella era integrante oficial del movimiento Colombia Humana, estuvo en comités de la campaña de Petro, en el departamento de Casanare y también fue responsable del mencionado evento de cierre de campaña. Incluso, hasta febrero de 2023 su nombre figuraba en las actas del partido político del actual presidente. Ella y su esposo aparecen en varios videos que tiene la fiscalía y que le facilitaron al periodista investigador durante fiestas políticas en su casa y muy cercana con Fabio Vargas. Este último hombre fue gran vocero político en la región buscando votos para los comicios y perteneció al comité de campaña. Denuncia de financiación a campaña de Gustavo Petro. Supuestamente, Vargas era tan importante que en fotos y videos aparece en lugares diferentes en encuentros con Gustavo Petro y funcionarios del actual gobierno en cargos ministeriales. Pruebas de los supuestos vínculos con la campaña de Gustavo Petro. Conociendo todas las relaciones, según Ricardo Calderón y el informe de Noticias Caracol, hubo interceptaciones a las comunicaciones de Juan Carlos López, Sandra Navarro, Fabio Vargas y otras personas relacionadas. Y las pistas, audios y conversaciones dan a entender que la relación existía, así como el conocimiento de las actividades y roles de cada uno. Y el 15 de junio de 2022, días antes de que Gustavo Petro sucediera a Iván Duque, en la casa de Nariño y que se diera la captura de López, los integrantes de la organización al margen de la ley sospechaban que los estaban investigando y así se escucha en una llamada interceptada. Hay buenas noticias. Después de elecciones, enderezar esa vaina antes de que se complique más, decía un sujeto relacionado con estas personas y recibía la respuesta, con nombre propio, de lo que supuestamente pasaría con el cambio de gobierno. La esposa está metida de cabeza con Petro. Dios quiera gane, la esposa es la jefe de campaña en Yopal y estuvieron en la casa de J. Una persona le va a ayudar. Además, un testigo protegido afirmó a la fiscalía que el abogado les indicó a los capturados que aceptaran cargos, así no llevarían las pistas de la investigación a otras personas que no habían sido vinculadas. Así lo contó Calderón. El abogado les habría trazado una ruta simple, buscar la libertad por una vía simple, corrompiendo a jueces de ejecución de penas. 4 de los capturados aceptaron cargos, entre ellos, está Juan Carlos López, que fue condenado a 15 años de prisión al aceptar los cargos en su contra. En la campaña de Petro sabían de estos vínculos, tal como pasa en el caso de Nicolás Petro, que afirmó que él recibió dineros de personas al margen de la ley y que su padre no sabía. Quedan muchas preguntas sobre quién pagó el evento y en lo que estaba allí. Tampoco se sabe si esos aportes están registrados en las finanzas de la campaña y si aceptaban que una vocera estaba casada con un narcotraficante. Pero el periodista señala que hay un audio de comunicaciones internas en el partido político de Gustavo Petro y le reclaman a Fabio Vargas por la vinculación de personas de este tipo y el vocero respondió así. Sandra Navarro y Angélica Navarro llegan a Colombia Humana, hacen su aporte para la presidencia y hacer proselitismo político en pro de un candidato. Para eso sirven. Respuesta de Gustavo Petro a acusaciones de financiación a su campaña. El escándalo empezó a levantar reacciones y señalamientos al mandatario, por eso en la cuenta de Twitter de Petro, se vieron algunos mensajes fuertes y pidiendo aclaración. No pensé que llegaran a tanta bajeza. De inmediato les exijo rectificar esa información falsa. Nunca hice manifestación en Yopal, nunca se recibió aportes de nadie del Casanare. Las personas que mencionan aquí no son directivos ni de Colombia Humana ni del pacto. Y afirmó que él y su entorno político iba a recurrir a instancias legales
para que se aclare todo lo informado por Ricardo Calderón y Noticias Caracol.